Enhorabuena para todas y todos los que nos sintonizan en este momento. Bienvenidas y bienvenidos a Vida. Soy Aisa García y me emociona reencontrarme con ustedes en este viaje por el arte, la cultura y la inspiración, porque cada historia tiene alma y cada arte tiene voz. Hoy visitamos un espacio en la capital de México que rinde homenaje al talento del país. Se trata del Museo Caluz. Este recinto no solo alberga una colección permanente de gran riqueza, sino que también nos sorprende con exposiciones temporales que tejen un diálogo vibrante entre el arte y sus protagonistas. Antes de adentrarnos en su más reciente exposición, que se titula Bajo el mismo México, yo le invito a explorar lo más destacado del mundo cultural de esta semana. Es una selección que preparó nuestro equipo de producción de Vidas. Adelante, estudio. La cuarta edición del Coloquio Internacional Patria se llevó a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba, entre el 17 y el 19 de marzo. Se dieron cita comunicadores, académicos, políticos, activistas y militantes para reflexionar y debatir sobre el papel que juegan en la batalla mediática y la creación de espacios de diálogos populares en pro de la integración internacional. Esta cuarta edición del coloquio estuvo dedicada al 20º aniversario de la multiplataforma informativa Telesur, medio que destaca como foco de resistencia ante la desinformación y la manipulación digital. Uno de los puntos de atracción de las exposiciones disponibles al público fue la experiencia a través de la realidad virtual de la devastación provocada por el genocidio israelí contra Palestina. Bajo el lema Somos Pueblo Tejiendo Redes, los debates se orientaron hacia la exploración del potencial emancipador de las redes sociales. Paneles, talleres y exposiciones fueron las herramientas para el intercambio de ideas y experiencias. El evento fue amenizado por numerosos intermedios musicales, reflejo de la diversidad cultural que marcó las jornadas, que incluyeron la participación de más de 400 invitados provenientes de 47 países. Las autoridades españolas de la Casa de América, en Madrid, censuraron 3 películas venezolanas. La proyección de los films estaba programada para los días 17, 18 y 24 de marzo y fue cancelada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Las obras censuradas son Operación Orión, del director Rubén Hernández, que narra el ingreso de paramilitares a la finca Dactari con la intención de asesinar al presidente Hugo Chávez Frías y realizar un golpe de Estado. La Batalla de los Puentes, del cineasta Carlos Aspurua, un documental que narra la fallida invasión a Venezuela en 2019, bajo la tapadera de la entrega de una ayuda humanitaria. Y Alí Primera, un film biográfico que narra la vida y la obra del cantante de música de protesta. Los films eran parte de la muestra Cine y Memoria, La Voz del Pueblo y la Lucha por la Soberanía. El ministro de Cultura venezolano, Ernesto Villegas, cuestionó los motivos tras esta agresión al cine venezolano. También informó que pese a los intentos por silenciar la verdad, las cintas se han proyectado en España gracias al apoyo de diversos movimientos de base y sindicatos. El destacado humorista cubano Manuel Hernández recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas 2024. El jurado otorgó la distinción por unanimidad en reconocimiento a su dilatada carrera artística y su contribución a la cultura cubana. Manuel Hernández Valdés se dedica principalmente al humorismo gráfico, la pintura de tema campesino y la cerámica. El galardón recientemente obtenido se une a otros como el Premio Nacional del Humor, que se le adjudicaba en 2006, o el Premio Nacional de Periodismo José Martí. Sus dibujos se han publicado en medios como el periódico Gramma o Juventud Rebelde, la revista Bohemia, los suplementos humorísticos DDT y Palante, entre otros.
A propósito de la lectura necesaria de la que cada semana hablamos aquí en Vidas, la filóloga y escritora Irene Vallejo nos recuerda que, escuchen bien, toda biblioteca es un viaje y todo un libro, un pasaporte sin caducidad. Así que hoy les traemos nuevas propuestas literarias, esta vez de la mano de Editorial Océano. En primer lugar, este libro que se titula Reverberación, es un título de Keith Blanchard, quien se pregunta y responde si el poder de la música puede mejorar la vida cotidiana de uno mismo. Bueno, pues por último también yo quiero recomendarles este otro título que es No eres tú, de la doctora Ramani Durvasula. Y este libro es una guía no solo para reconocer relaciones con personas que son narcisistas, sino también para saber sanar después de una relación con una persona narcisista. Recuerden compartir sus lecturas en @vidastelesur y también sus comentarios sobre qué les parecieron estos títulos. Hacemos una breve pausa y regresamos en breve. Junto a esta pintura de Diego Rivera vamos a hablar de la exposición Bajo el mismo México, que es la exposición temporal del Museo Caluz, la cual no solo resguarda el valioso acervo del propio recinto, sino que también nos acerca a la colección de Juan Coronel Rivera. ¿Quién era? Era el bisnieto del muralista Diego Rivera, quien fuera además poeta, fotógrafo, ensayista y crítico de arte. Pues esta colección es de él. Con estas muestras nosotros queremos adentrarnos a la memoria artística de México, dando voz tanto a figuras consagradas como a talentos emergentes que siguen forjando su lugar en la narrativa del arte mexicano del siglo XX. En Vidas nos enorgullece compartir el legado de creadores de todo el mundo. Y hoy es el turno de un venezolano. Se trata de Aquiles Amares Ugarista, quien es escritor y periodista, y su pasión por las letras y la cultura tradicional ha definido su camino. Y bueno, yo quiero proponerles que descubramos más sobre él en la siguiente historia. En el extremo este del territorio venezolano, bañado por las aguas del Mar Caribe, se encuentra el estado del Tamacuro, la cuna de Aquiles Amares Ugarita, un periodista, cronista, poeta, escritor y docente, cuya obra explora las relaciones de la sociedad humana y la naturaleza. Soy Aquiles Amares, vengo de la región del Delta del Orinoco, del Tamacuro. Es donde el Orinoco se une al mar, propiciando pues todo un encuentro no solo biológico, sino social, cultural, para todo nuestro país, Venezuela, pero también para la región oriental del Caribe. Soy docente universitario y en mis ratos pues libre lo dedico a un poco a escribir, a la lectura y a la escritura, porque ambas cosas deben ir combinadas. Y bueno, me llama mucho la atención los temas sociales, culturales, políticos. Aquiles Amares cursó estudios como ingeniero agrónomo. Tiene una maestría universitaria en Ciencias en Educación Superior de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, un máster en Agroecología y Agricultura Sostenible que cursó en la Universidad de Pinar del Río Hermano Sáiz, Montes de Oca, así como un doctorado en Educación obtenido en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Como periodista, ha vivido la transición desde la prensa escrita a los medios digitales. Posteriormente me he dedicado a escribir también en las redes y en varios ámbitos. Desde ese punto de vista,
en varios escenarios. Su obra poética y narrativa emana una profunda preocupación por el tiempo, las relaciones familiares, la ecología y las fuerzas primordiales a través de un lenguaje preciso y evocador. Bueno, fundamentalmente mi escritura es muy variada, es muy diversa. Cuando yo envío a la prensa, envío a las redes, son textos que van desde la poesía, la narrativa corta, el cuento y un poco más extenso también los ensayos. Aquiles también se desempeña en la labor docente, imparte en los niveles de pregrado y posgrado en el Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza. Una de sus máximas preocupaciones es la promoción de la lectura. A los estudiantes, a la juventud, hay que acompañarla, proponerle actividades que realmente contribuyan en su formación. Información para la liberación, en todo caso. Y eso empieza por proponerles lecturas que realmente hagan de la lectura un hábito. Es autor del libro Universidad en Decolonización, el contexto de la transformación universitaria, una obra editada por la Fundación El Perro y la Rana. Este título es una investigación con sentido hermenéutico ontológico que revisa los postulados de la modernidad desde la colonialidad, del poder y del saber en el ámbito de la formación universitaria. Otro de sus libros es Crítica de la relación sociedad y naturaleza, donde el autor parte de su preocupación por la conducta enajenada que practica la humanidad frente al resto de los seres y espacios que lo rodean, y explora cómo la relación con la naturaleza determina las relaciones políticas. ¿Dónde se va a reflejar realmente el trabajo de una revolución? Realmente la revolución tributa es a lo cultural, o sea, que realmente sea una revolución cultural que produzca los cambios, las transformaciones, que tengamos una sociedad con mujeres y hombres liberados, cultos realmente. Ese es el mayor logro, y que ya nos lo decía Simón Rodríguez, ya nos lo decía Simón Bolívar, ya nos lo decía también Francisco de Miranda, y toda nuestra gama de libertadores y de generaciones pasadas que tanto aportaron para la construcción de una verdadera república. Aquiles Amares Pugarita es uno de los muchos autores venezolanos que cultivan las letras y el trabajo de investigación social para encontrar las claves metodológicas que coadyuven a la construcción de una sociedad más humana e igualitaria. Entre retratos, paisajes, bodegones y escenas surrealistas, la exposición Bajo el mismo México nos sumerge en el legado de artistas exiliados que encontraron en México su hogar y su inspiración. Nótese que importante, figuras como José García Narezo, Antonio Serna, Antonio Rodríguez Luna y Mari Martín se integraron al movimiento mexicano, mientras que otros, pese a su impacto en la época, quedaron más o menos en el olvido, como es el caso de Emilio Vaz Viaud, Amador Lugo, Rosendo Soto y Celia Calderón. Esta muestra destaca justamente por rescatar su huella en la historia del arte. Hacemos una breve pausa, pero no se vaya, porque aún hay mucho por contar en Vidas.
Hoy quiero hablarles de los aeropuertos y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, es que son mucho más que simples puntos de tránsito. Son espacios que acompañan a viajeros de todo el mundo, brindando descanso entre vuelos o fungiendo como la primera impresión de un país. Y los quiero llevar a conocer uno de los aeropuertos más modernos de México. Se trata del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, conocido como AIFA. Y nuestro corresponsal Antonio Aranda estuvo ahí visitando el lugar y visitando también algo que a mí me gusta mucho, que son sus espectaculares museos. Quiero que me acompañen a conocer los museos, pero también este aeropuerto en la siguiente historia. Adelante. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumple 3 años de ofrecer el servicio de transporte de carga y pasajeros. El llamado AIFA es una obra de infraestructura que impulsó en su gobierno el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador para reducir la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que amenazaba con hacerlo ineficiente, detalla su director general. El aeropuerto de la Ciudad de México en el año 2019 transportó 50.3 millones de pasajeros, cuando en tierra tiene una capacidad para atender a 32 millones, 12 millones en la Terminal 2 y 20 en la Terminal 1. En consecuencia, la calidad del servicio que se proporcionan con nuestros hermanos mayores del aeropuerto de la Ciudad de México tiene sus dificultades. ¿Por qué? Porque tienen ese nivel de saturación que se dio en 2019 de casi 18 millones de pasajeros. Con 3 años de servicio, el AIFA comienza a generar resultados tangibles, que en su momento se pusieron en duda por grupos políticos y económicos ligados con la oposición de derecha. En 2024, esta terminal aérea movilizó a más de 6 millones de pasajeros que usualmente hubieran utilizado el aeropuerto capitalino, contribuyendo a la saturación de sus servicios. Esta capacidad de 20 millones de pasajeros al año que tiene el AIFA se alcanzará en el año 2032 y en ese camino estamos. Poco a poco vamos a ir apoyando para que esa saturación que tiene el AICM vaya llegando acá al aeropuerto Felipe Ángeles. Los usuarios del AIFA reconocen que esta terminal aérea es más cómoda que el actual aeropuerto capitalino. Me siento más cómodo aquí. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México se me hace un poquito más saturado, ¿no? Y aquí siento que podemos caminar más libremente, hay menos gente y creo que pues está más cómodo. De lo que te pudiera comentar es que está súper bien, nuevecito todo, muy amplio, muy buen servicio, información, todo. A mí me parece muy bien. Otro objetivo que comienza a consolidar al aeropuerto Felipe Ángeles es la autonomía financiera. En 2024 logró generar utilidades operativas por primera ocasión. ¿Cómo está la situación financiera actualmente del aeropuerto? En el año pasado, desde el primer trimestre, los gastos de operación fueron superados por los ingresos del aeropuerto y así cerramos 2024 con un promedio de 452 millones por arriba de los gastos de operación, y en ese sentido pues va a seguir creciendo el aeropuerto. Es importante mencionar que esos ingresos son ingresos propios del aeropuerto. En el tema de la movilización de carga, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ocupa actualmente el primer lugar en operaciones. La carga, como la mayoría de ustedes saben, ocupa este aeropuerto el primer lugar desde el último trimestre de 2023. Se han transportado un promedio de 650,000 toneladas de mercancías del 28 de febrero del año 2023 a la fecha. ¿Qué ha significado esto para el sistema de administración tributaria? Una recaudación de más de 133,000 millones de pesos. El AIFA se ubica en una extensión de 2,000 hectáreas que pertenecen a la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México. Como parte del proyecto integral, se estableció renovar el museo que conserva el importante acervo histórico de la aviación militar mexicana.
Es una manera de preservar la historia de la Fuerza Aérea Mexicana y dar a conocer a las futuras generaciones todo lo que conlleva el vuelo. Este museo cuenta con un total de 12 salas de exhibición y 43 aeronaves de diferentes épocas. Inicialmente tenemos aeronaves desde 1915 hasta las más actuales que tenemos, que son de 1982, y conforme vayan causando bajas más aeronaves, se van a ir integrando aquí al museo. En el Museo Militar de Aviación se exhiben aviones y helicópteros que algún día surcaron los cielos no solo de México, sino del mundo, para deleite de niños, jóvenes y adultos. La gente se sorprende mucho al ver las aeronaves. No es lo mismo ver en el cielo un avión a la distancia que ya estar aquí en el área, conocerlos, tocarlos, sentirlos y ver la presencia que tienen, que imponen las mismas aeronaves a la gente. Tenemos aeronaves y piezas icónicas, no solo nacionales, sino además internacionales. Durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también se descubrieron restos de mamuts y otras especies de megafauna, por lo que se decidió construir un museo para conservar los restos y seguir estudiándolos. El museo surge como una consecuencia lógica de todos estos hallazgos paleontológicos que tuvieron lugar desde 2019 pues a la fecha, y parte de este museo es dar a conocer ese legado a la ciudadanía, entender que lo que tenemos aquí representa una joya paleontológica que es orgullosamente mexicana, que estamos listos para mostrarla a ellos, a los connacionales, también al mundo, y que conozcan un poquito de toda esa historia de la que como mexicanos son herederos. Los visitantes nacionales y extranjeros quedan sorprendidos de observar los restos originales de un mamut, los colmillos de un dientes de sable y otras especies que no sabían que habían habitado en esta parte de México. La parte que más a mí me asombró fue la parte donde ya ves que hay como que una excavación, o sea, donde muestran las formas en cómo pudieron conservar los huesos. Y por lo que yo observé durante mi recorrido, pues empezaron a descubrir tantas cosas, la cual pues le da... O sea, el presidente toma la decisión de hacer este museo para que la gente conozca y vea qué bonito es lo que se recupera y se puede exhibir. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es una obra de infraestructura que permitirá mantener a México con el rumbo adecuado para ser un país competitivo a nivel mundial en materias como la carga y el turismo en los siguientes años. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. El retrato es uno de los géneros más explorados de la pintura mexicana y aquí les presentamos este de Diego Rivera, el gran muralista mexicano que se lo hizo a Ruth Rivera. Y bueno, miren, es que esta exposición que se titula Bajo el mismo México se complementa con una extraordinaria colección de obras contemporáneas de figuras icónicas de la escuela mexicana. Ya mencionamos a Diego Rivera, pero también hay mucha obra de María Izquierdo, de David Alfaro Siqueiros, otro gran muralista, de Olga Costa y de Francisco Goitia, entre otros. Sus creaciones cargadas de historia y cargadas de significado son auténticos tesoros culturales que continúan inspirando a generaciones y generaciones. Y bueno, hablando de tesoros culturales, yo quiero invitarles a escuchar las palabras del reconocido artista plástico venezolano Omar Cruz. Mi tesoro cultural es guardar todos mis conocimientos en una hojita. De manera que les aconsejo que tengan siempre, ustedes como artistas, un papel, un lápiz, una libreta donde apunten absolutamente todas las cosas que se les vayan ocurriendo. Porque se nos ocurren tantas cosas por segundo que cuando vamos al lienzo a realizarlo, se nos ha olvidado. De manera que les aconsejo siempre anotar todo lo que vayan pensando, sintiendo y queriendo, porque nosotros vivimos siempre con las ganas de dibujar.
Así hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, me encantaría que ustedes puedan responder la siguiente pregunta, y es: ¿qué aeropuerto del mundo a usted le gustaría conocer? Queremos leer sus respuestas a través de nuestras redes sociales. Nos ubica en la cuenta @VidaTelesur, tanto en Instagram como en X. Bueno, también puede enviar la respuesta a mi cuenta, que es @AISATelesur. Estaré encantada de leer y también de responder sus comentarios. Aprovecho en estos momentos, antes de despedirnos, para agradecer a la dirección del Museo Caluz por permitirnos presentar vidas de esta maravillosa exposición que, por cierto, tome nota, estará disponible hasta el mes de septiembre de 2025. Si tienen un espacio en su agenda, un momentito libre, no duden en visitar este lugar. Ahora me despido con el tema Como el hacha de tambor de San Millán. Disfruten lo que sigue y no deje que la sonrisa se escape de sus labios. Chao, hasta la próxima. No,